Hola, ¿qué tal alumnos? ¿Cómo están? Hoy día vamos a tener ya nuestra clase de personal social. Estamos ya avanzando en todo lo que a lo que corresponde a la historia de nuestro Perú, ¿no es cierto? La semana pasada vimos ya al fin cómo se logró la independencia. ¿Vieron cómo fuimos avanzando, no? Primero los próceres, después las guerras que hubieron, las corrientes libertadoras, hasta que al fin llegamos a la independencia que la proclamó don José de San Martín en una semana como esta semana que tenemos, la semana del 28 de julio, ¿no es cierto? Donde se celebran las fiestas patrias. Bueno, no realmente esta semana, sino la próxima. Entonces, y todos los peruanos, como vimos, tenemos que celebrar porque tenemos un país muy bonito. Ya seguramente en próximas clases vamos a tener un poco de qué es lo mejor del Perú y vamos a ver ahí sus paisajes, lo que ustedes me dijeron que les gusta, ¿se acuerdan? Sus paisajes, su comida, la gente, la playa, cuántas cosas tan hermosas que tenemos en el Perú. Bueno, vamos a tener una semana especial en donde vamos a ver todas esas cosas. Pero, ¿qué pasó después de proclamar la independencia? Entonces, se proclamó la independencia y ya todos eran libres, hacían lo que querían. Bueno, realmente eso no es posible, ¿no? Ni siquiera hasta el día de hoy, porque para algo hay leyes, para algo hay límites en los ciudadanos, cosas que podemos y cosas que no podemos hacer. Entonces comenzó a haber un poco de debate, un poco de que estaba incierto quién iba a mandar en el país, si iba a haber un monarca, si iba a haber un presidente, qué clase de gobierno iba a haber, si San Martín iba a ser presidente, como alguien me preguntó por ahí, o si iba a ser otro. Bueno, entonces a medida que fue pasando el tiempo y hubieron discusiones, debates, enfrentamientos, ya no de armas, pero sí de una manera oral, política, ¿no es cierto? Entonces el Perú comenzó a armar lo que se le llama la República, ¿no es cierto? La República. Hoy vamos a ver qué es la República, cómo avanzamos y seguramente en clases que vienen también vamos a ver cómo es el gobierno hasta el día de hoy. Muy bien, voy a quitar entonces mi imagen como siempre para que ustedes puedan aprovechar toda la pantalla y ver la República. Hoy hablaremos sobre esto, pero ¿qué es la República? Bueno, la República es un sistema organizativo del Estado donde el ejercicio del gobierno recae sobre una o varias personas elegidas mediante voto popular o parlamentario. Es decir, le damos el control de los fondos, del dinero, de impartir justicia a una o un grupo de personas, ¿no es cierto? Por periodos de tiempo limitados para representar los intereses de los ciudadanos. Es decir, por ejemplo, ¿no? Nuestro tiempo aquí del presidente es de 5 años, de los congresistas es de 5 años. Esas autoridades forman la república que es elegida por el voto popular, es decir, por el voto de todas las personas mayores de 18 años. ¿Y esto para qué es? Es para representar los intereses de los ciudadanos. Es decir, yo elijo a alguien como congresista para que me represente, ¿no es cierto? Para que él haga ver mis necesidades. Yo elijo a alguien como, aún como presidente, también para que me represente. No es que el presidente mande y haga lo que él quiere, no, él también tiene que guiarse por leyes, por decretos, y él me va a representar, por ejemplo, ante otros países, ante comunidades internacionales. El presidente nos representan varias autoridades. Bueno, el sistema republicano nace como expresión alternativa al de tipo monárquico, es decir, dijeron no queremos una monarquía donde haya un rey como lo teníamos con España, queremos mejor otro tipo de gobierno. Bueno, la república es algo alternativo, ¿no? Ya no más monarquía porque los monarcas hacían lo que ellos querían, no tenían que darle cuentas a nadie, sino mejor nació la república, donde todo el poder es ejercido por una persona en la monarquía, no es cierto, uno solo, generalmente el rey, de manera indefinida y hereditaria, es decir, el rey no es que esté por un tiempo, sino cuando él deja de ser rey,
su hijo ahora es el rey, y después el hijo de su hijo, y después el hijo del hijo del hijo, así. Entonces ellos siempre están en el poder y por lo general cuando eso pasa, hay problemas, hacen lo que quieren, hay corrupción, se vuelven ellos millonarios, el pueblo no. Entonces, la monarquía mal llevada nunca es buena. Los comienzos de la República. Bueno, ahí tenemos el escudo tan bonito del Perú, ¿no es cierto? La historia de la República del Perú se inicia con la independencia, lógicamente, sea esta concedida o propia por los peruanos. Y con ella, grandes cambios y permanencias se desarrollan en este periodo. Hoy veremos algunos aspectos de los inicios de una era que todavía no llega a alcanzar la edad que tuvo el virreinato, de 300 años. Recuerden, el virreinato duró 300 años en el Perú, pero estamos muy cerca de cumplir 200 años de independencia. ¿Cuándo cumplimos 200 años de independencia? El próximo año, en el 2021, cumplimos 200 años de ser un país libre. Entonces, aunque todavía no tenemos los 300 que tuvimos con el virreinato, pero hemos avanzado bastante, ¿no? La República en el Perú marca el fin del virreinato y el inicio de una cadena constante de gobiernos militares y civiles. En ese orden, siempre primeros militares, siendo predominantes los primeros, ¿no? Los golpes de Estado se convirtieron en el modus vivendi de la nueva sociedad peruana. ¿Qué es un golpe de Estado? Había un presidente democrático y los militares sacaban a ese presidente por la fuerza, por las armas, y ellos tomaban el control. ¿Por qué? Porque no les gustaba cómo estaba ejerciendo la presidencia o porque realmente lo estaba haciendo mal. Entonces, muchas veces los militares por años tomaron el control de los gobiernos, de tal manera que ellos dictaban también a su manera, con manera prepotente y muchas veces también hacían mal el trabajo, ¿no? De tal manera que el Perú ha sufrido mucho, tanto de gobiernos militares como lo que escuchamos mucho hasta ahora, que es la corrupción de los gobiernos que no son militares, pero que normalmente varios de ellos trataron de llegar al poder o llegaron al poder solamente para volverse ricos, para robar a algunos por sus intereses, ¿no es cierto? El Perú desde los primeros años de independencia hasta hoy siempre ha sufrido de cosas parecidas. Había un reto, que era el reto del gobierno propio. Habíamos sido gobernados durante muchos años, ya lo dijimos, 300 por los españoles. Ahora el reto era crear un gobierno propio, con sus propias leyes, con su propia constitución, que podamos andar en paz, vivir bien, etcétera, etcétera. ¿No? Los cambios y las permanencias se refieren a aquellos hechos sociales, económicos, políticos y culturales que aparecieron con el inicio de la República o se mantuvieron tras la independencia del Perú. ¿Qué es esto? Hubieron muchos cambios, varios cambios que marcaron la historia y la vida de los peruanos, pero también otras cosas permanecieron, porque aunque los españoles tenían una calidad de aquí de conquistadores y de que robaron mucho e hicieron daño al Perú, también algunas de las cosas que ellos traían era para desarrollo, para modernización, porque recuerden que ellos llevaban muchos años ya sabiendo leer, con otro tipo de trajes, otro tipo de cultura. Entonces, muchas de esas cosas iban a quedar y otras se iban a ir, ¿no? Con la independencia y el fin del sistema virreinal, el joven Estado peruano se conformó con los elementos antiguos y nuevos, pero fueron los militares que lucharon durante la independencia quienes tenían el poder de la nación. A este periodo se le llamó primer militarismo, es decir, los militares, aquellos que lucharon contra los españoles, ellos quizás sentían que ellos tenían el derecho de ser los que lideraban al Perú. Y por eso hubo este periodo también, ¿no? Que se le llamó el primer militarismo. ¿Cuáles fueron los cambios en la República? Bueno, vamos a ver cuáles fueron los cambios.
Uno, se implantó la república como nueva forma de gobierno en lugar de la monarquía hispana. Lo acabamos de ver, ¿no es cierto? Ya no más monarquía española, hispana se le dice a la española. No más monarquía española, ahora la república. No más monarca, no más rey, ahora un estado. Se estableció la división de poderes. Desde ese tiempo se creó un congreso también. Entonces había un ejecutivo y también había un congreso. De tal manera que ya había un contrapeso en las decisiones de gobierno, ¿no? No hacían solamente lo que quería el presidente, sino también había un congreso que contrapesaba y daba equilibrio a las decisiones. Otra, la élite colonial española fue reemplazada por la criolla. ¿Qué es esto? ¿Quién era la élite colonial? Es decir, las personalidades, los gobernantes, los ministros, ¿no? Todos esos cargos de renombre habían sido hasta ese momento, hasta antes de la independencia, de los españoles. Pero como vimos la clase pasada, los españoles fueron expulsados del país. Entonces, al ser expulsados, ahora la criolla, que eran los hijos de los españoles o descendientes de los españoles, porque en 300 años no necesariamente eran hijos, que nacían aquí en el Perú, ellos iban a ser la élite colonial. Es decir, ya no más españoles, sino eran los propios peruanos, porque ya no se les llamaba tampoco criollos, ya no era que eran hijos de españoles, no, ahora eran los peruanos, ¿no? Los peruanos eran la nueva élite colonial. ¿Qué otro cambio hubo? Bueno, apertura comercial principalmente entre Inglaterra, Francia y Estados Unidos, y se rompió el lazo comercial entre Perú y España. ¿Qué es esto? ¿Qué es la apertura comercial? Bueno, ahora intercambiábamos productos, comercializábamos, ¿no? Podían venir productos de Estados Unidos, podían venir productos de Inglaterra, podían venir productos de Francia, y nosotros también mandábamos nuestros productos, como hasta ahora se hace. Ahora le mandamos productos a China, a Estados Unidos, a Japón, a muchos países. Tenemos tratados con muchos países para que ellos puedan vendernos sus cosas y nosotros también podamos venderle nuestros productos. Normalmente nosotros lo que vendemos más es materia prima, ¿no? Cobre, oro, minerales y algunas otras cosas como espárragos, verduras, algunas plantas. Bueno, entonces se abrió este comercio, ¿no? Que antes no había porque solamente podíamos hacerlo con España y más bien se rompió el lazo con España. Dijimos, nada que ver con los españoles ni para venderles ni para comprarles porque se acababa pues de salir del dominio de ellos, pero ahora en la actualidad ya también tenemos un tratado con España en el cual tenemos comercio con ellos. Ya ha pasado mucho tiempo. La Constitución de 1823, 2 años después de la independencia, se creó una constitución, ¿no? Estableció que la ciudadanía empezaba a los 25 años. Es decir, ahora empieza a los 18, ¿no? Ahora a los 18 ya tú eres un mayor de edad, ciudadano. En ese tiempo no. En ese tiempo eran los 25 años. ¿Y cuáles eran los requisitos? Uno, tenías que saber leer, ¿no? 2, tenías que saber escribir. Y 3, tenías que estar casado. Es decir, si no estabas casado, todavía no tenías ciudadanía en el país. Bueno, un poco extraño, ¿no? Esos requisitos, pero así eran. Ahora simplemente tienes que tener más de 18 años. Se realizó una nueva demarcación del territorio peruano. ¿Qué es esto? Los límites, por ejemplo, entre Perú y Ecuador hay un límite, ¿no? Una frontera, una línea fronteriza, igual que entre Perú y Chile, entre Perú y Brasil, Perú, Colombia, Perú, Bolivia, con todos los países que están a nuestro alrededor tenemos una línea fronteriza. Bueno, en esos tiempos se realizó la demarcación del territorio peruano. Después iban a haber guerras con otros países justamente por esto, porque
ellos reclamaban territorio que nosotros también reclamábamos, y entonces por eso hubieron conflictos. Ya vamos a tener también un par de clases, por ejemplo, sobre la guerra del Pacífico, que es la más sonada aquí, que fue la guerra con Chile por territorio, ¿no? Por los territorios más grandes. También tuvimos en alguna oportunidad algo pequeño con Ecuador, y quien más territorio nos ha quitado, aunque nunca tuvimos guerra con ellos, fue con Brasil. Pero eso es otro tema. Ahora vamos a ver las permanencias, es decir, qué cosas sí permanecieron en la República, qué cosas sí se quedaron de las costumbres y usos que teníamos con los hispanos, con los españoles. Bueno, la Iglesia Católica se mantuvo y mantuvo su influencia religiosa. Ya habían pasado pues 300 años, ya no adoraba al sol la mayoría, es más, ahora la mayoría creía en Dios, en el Dios que hasta ahora conocemos, pero mediante la religión católica, ¿no es cierto? Dos, los sectores populares continuaron siendo marginados. Bueno, eso es algo que han pasado 200 años y sigue aún, ¿no? Si vemos, si ustedes viajaran a zonas andinas, muy metidas a pueblos del país, se darían cuenta que esos sectores son marginados hasta el día de hoy. Y aquí hay sectores populares, gente que vive en los cerros, gente que no tiene agua, que no tiene luz, que no tiene desagüe. Bueno, eso es una marginación del Estado que ha continuado aún durante tantos años y que se lucha porque eso termine, ¿no? Los indígenas siguieron pagando impuestos y fueron la principal mano de obra en las haciendas. Sí, ojo, no pagaban impuestos como lo pagaban a los españoles, pero sí seguían pagando impuestos. Es decir, los españoles les quitaban mucho, no daban nada al país y se hacían ricos. En este sentido no era igual, los indígenas pagaban impuestos, pero tenían más beneficios, tenían libertad, ¿no? Cosa que con los españoles no tenían. El tributo indígena fue abolido por San Martín en 1821 y se reinstituyó en 1826 bajo el nombre de contribución indígena. Esto es lo mismo, ¿no? Había sido abolido 5 años, pero no entraba dinero a las arcas o entraba poco, y entonces se vio cómo hacemos para que entre dinero y se crearon los tributos. Después esto, con los años ha pasado a todos, porque ahora todos pagamos lo que se llama el impuesto general a las ventas, que es el IGB, y todos pagamos impuestos, querramos o no. La economía peruana continuaba siendo agrícola y ganadera, sí. Nosotros tenemos bastantes lugares de agricultura, por eso que el Perú tiene tantas verduras, frutas, frutos de la tierra, de los árboles, plantas, etcétera, y en ese tiempo era nuestro mayor, eh, era lo que más dinero hacía que se mueva, que habían ventas, porque bueno, la gente nunca deja de comer, entonces la comida siempre ha sido un buen negocio, ¿no? Y ahí entraba también la ganadería, ¿no? Ahí estaba pues las vacas, estaban las ovejas, estaban los carneros, todo lo que es carne, ¿no es cierto? La leche también, por la ganadería. Los afroperuanos fueron esclavos hasta el año 1854. ¿Quiénes eran los afroperuanos? Los descendientes de los africanos que venían vendidos como esclavos de África por los ingleses que vimos y los portugueses. Bueno, eh, hasta que hubo un presidente llamado Ramón Castilla, que ya también vamos a ver quizá en otra clase acerca de él, que fue quien liberó a los esclavos, y nunca más hasta el día de hoy los afrodescendientes peruanos o extranjeros son esclavizados en el Perú. En el Perú ya no existe la esclavitud en estos tiempos. Y vamos a hablar un poquito del caudillismo. ¿Qué es el caudillismo? Bueno, la desunión del Estado colonial generada por la independencia produjo un vacío de poder y que dio paso a un tipo especial de liderazgo político, el caudillismo. Un caudillo es gramaticalmente un jefe, un capitán,
el que dirige un gremio, comunidad o cuerpo. Es decir, como habían tantos problemas, tantos vacíos, no habían leyes suficientemente claras, entonces se levantaban hombres que eran como jefes, como héroes de esos tiempos, serían los influencers de esos tiempos que la gente los seguía. A eso se le llamaba caudillo, ¿no? Y ellos querían implantar sus ideas, muchas veces llegaron al poder, fueron presidentes, pero la gente le seguía a ellos. Entonces, el caudillo era alguien a quien le seguían. Entonces, vamos a ver que el caudillismo después se acabó también. Bueno, los caudillos tienden a permanecer en su puesto por un periodo extenso de tiempo, por lo que comienzan a dejar de lado la democracia y libertades de las personas y su nación. Es decir, ellos les gusta quedarse mucho tiempo en el poder, ¿no? Y comienzan a creerse el jefe supremo y a quitarle la libertad a la gente y a hacer realmente lo que ellos quieren. Por eso el caudillismo no es bueno. Vamos a ver qué más hacen los caudillos. Los caudillos generalmente gobiernan de una manera autocrática, que con frecuencia implica la supresión de la oposición, la creación de partidos y movimientos oficiales y la supresión de otros. Es decir, ellos quitan el poder, vamos a poner, ¿no? Le quitamos el poder al poder judicial y le quitamos el poder al Congreso, y de tal manera que yo gobierno como yo quiero. Eso hacían, ¿no? Por eso dice que implica la supresión de la oposición, es decir, nadie se me opone, yo hago lo que quiero, el Congreso no me puede decir nada, ¿no? Y creo partidos y movimientos para que me ayuden a mí, de tal manera que la gente crea que son otros partidos, pero realmente son de mi propio partido, ¿no? Eso se ve muchas veces hasta el día de hoy, por eso es muy peligroso el caudillismo, ¿no? No debemos dejar que renazca el caudillismo, porque normalmente eso lleva a los países a la quiebra, a la debacle. Y por último, los caudillos eran militares, bueno, en esos tiempos, ¿no? Sobre todo los que participaron en la guerra de independencia. Esto fue lo que les llevó a pensar que tenían derecho a gobernar el país. Ellos decían, yo luché, entonces yo tengo derecho. Yo ayudé a liberar al Perú, entonces yo tengo derecho. Bueno, eso es lo que es y fue en ese tiempo el caudillismo en el Perú. Entonces, chicos, hemos visto todo esto. El viernes vamos a tener todavía un poco más acerca del Perú, porque estamos también en Semanas Patrias, en el mes patrio, así que ha sido muy interesante cómo comenzó la República en el Perú, y vamos a continuar entonces con nuestras clases. Hoy día no tenemos tarea, pero la siguiente semana sí o sí la tenemos. Muy bien, chicos, hasta la próxima clase.